Marcelo en la clase del día lunes, había comenzado con la primera parte. Mientras tanto, mientras charlamos, voy a tratar de compartir con ustedes algunas imágenes. ¿Alguien tiene alguna de los presentes? Somos pocos, así que tratemos de intervenir bastante. ¿Tiene alguna duda? Ahí está. Vamos a el punto de partida, pero antes, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Lo conceptual. Se ve bien, María. Listo, pero vamos a ver si estos chicos se animan, estos chicos alumnos queridos, se animan a compartir con nosotros una charla. ¿Alguien de los que están en el aula ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Yo les había preguntado hace un minuto o menos si había quedado alguna pregunta de lo desarrollado por Marcelo en la clase anterior. ¿No? No, profe, por mi parte no. Listo, gracias. Bueno, en la clasificación de costos, el por qué, que para mí es una de las cosas más importantes del por qué. Habiendo Marcelo ya mencionado que es una contabilidad de costos, las distintas definiciones de costos de producción de los distintos autores y la de la cátedra en que terminaron, ¿qué hace la contabilidad de costos? ¿Y por qué la clasificación de la misma, no? Y es muy clara el concepto. Marcelo siempre les hace la pregunta a ustedes, ¿qué es una clasificación de costos? Y todos terminan más o menos con una idea general de lo que realmente conceptualiza a la misma, ¿no? Si nosotros tenemos que hallar el costo de un producto, yo necesito saber bien qué incorporar como costo del mismo para obtener ese costo. Valga la redundancia de costos. Pero si yo desconozco qué tipo de costos, qué tipo de concepto de costo debo incorporar en la sumatoria para obtener un total, eso va a ser casi imposible que ese costo determinado se ajuste a lo real. Y sabemos bien que se trata en definitiva de un número que nos va a permitir saber qué tengo que cubrir mínimamente, que es lo mínimo que tengo que cubrir, porque yo debo hacer rentable mi actividad. De lo contrario, ni la comienzo, no la inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué clasifico? Es muy claro. Agruparlo sistemáticamente para reunir, o sea, agruparlos en grupos homogéneos con características comunes, ¿sí? Clasificando los conceptos de costo en grupos lógicos en forma sistemática y analítica. La contabilidad de costo alcanza su pleno desarrollo. ¿Por qué? Y porque de esa manera voy a lograr determinar un costo con la mayor veracidad posible. ¿Y qué beneficios trae? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el beneficio que trae? Ya lo mencioné, pero voy a la pregunta. ¿Qué beneficio trae el obtener un costo que más se acerque al costo real? ¿Qué beneficio trae? ¿Alguien me puede decir cuál es el beneficio de clasificar lo mejor posible, incorporar todos los costos necesarios para determinar el mismo? ¿Qué beneficio trae? Acuérdense que nosotros vemos las partes prácticas. Y el otro día estaba escuchando, no voy a mencionar qué político, que fue el único político que escuché que mencionó costos. ¿Cómo mencionar si algo es barato o caro? ¿Cómo mencionar qué decir aumentaron los precios? ¿En función a qué?
¿En función a qué podemos decir que aumentan los precios? ¿Qué alegamos o cuál es la excusa de cuando aumentan los precios del supermercado? Hoy, la realidad nuestra. ¿Ustedes saben qué alegan, qué dicen, en qué se basan para decir los empresarios o los productores que incrementaron el valor? ¿Qué dicen? ¿Qué escuchan? ¿Alguien? Escasez, por ejemplo, profe, puede ser. Escasez puede ser, pero eso es uno. Me veían que escasea, sí, escasea ahora por el tema de la cosecha. ¿Combustible? ¿Cuál es el otro tema que dicen que aumentó? ¿Que aumentan qué? Los costos. ¿Y quién determina el costo? ¿Quién verifica si aumentó realmente el costo? ¿Nos van a conocer a nosotros el costo que determinaron del producto o qué tuvieron en cuenta para hallar el costo del producto? Como diciendo, hay un análisis de costo hecho para decir, ¿incrementó qué? El costo. ¿Qué del costo? Fue el único político que dice, un político conocido porque es bastante, ¿cómo se puede decir? No solo elocuente, pero como confrontativo y con una manera muy poco aceptable de manifestarse, ¿no? Pero lo cierto es que incrementan el valor del impulso, incrementan y dicen, aducen que incrementaron los costos. ¿Dónde están los costos determinados? No hay estudios de costos hechos. Son valores que incrementan porque dicen que van a incrementar porque incrementó el dólar, porque escaseó el tema. ¿Cuánto escaseó? ¿A quién le compramos? Entonces, nos metemos en un berenjenal, o el mismo, cualquier gobierno y cualquier empresa se mete en un berenjenal aduciendo que aumentó el precio, pero no tienen estudio de costos hechos. ¿Sí? Toda la determinación de un costo lleva un estudio previo y previamente está esta clasificación. Por eso la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante esa clasificación de costos? Para obtener, como decía, el pleno desarrollo de la contabilidad de costos. Es decir, ¿qué es lo que busca el empresario? Que el costo esté lo mejor determinado posible para poder determinar qué. Esa fue la pregunta, la primera que hice. Para poder determinar qué. ¿El precio de venta? El precio de venta. Y con ese precio de venta, ¿qué pretende él? ¿Qué pretende el dueño? Nosotros, dueños de una empresa. ¿Qué pretendemos con ese precio de venta? Obtener mayor beneficio, el menor costo. Yo diría obtener beneficio, obtener rentabilidad. Yo quiero que todos ustedes entiendan el porqué de esta materia. Básicamente, como Marcelo repetía siempre, acá son muy pocos los que hacen un estudio de costos en cualquier tipo de empresa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para analizar? ¿Es rentable? ¿Voy a obtener beneficios? ¿Cuál es mi inversión para llevar a cabo lo que quiero llevar a cabo y luego cobrar lo que tengo que cobrar para obtener una rentabilidad de X porcentaje? ¿Sí? Esa es la importancia, o sea, que el estudio de determinación de costos es el que me da la base para ver si a partir de ahí ese margen lo voy a poder cobrar, si es competitivo con respecto a las otras empresas o no. ¿Vale la pena? Es así de importante esta materia. Y la clasificación, todos los conceptos que brindó Marcelo en un primer momento y esta parte son muy importantes. Es la base de todo el estudio que tenemos que hacer. Sin este conocimiento, nosotros, esperen que apago mi carita y comparto. Ahora sí, vamos a
enumerar las distintas. ¿Se ve? ¿Pueden Sí, visualizar? Sí, Bueno, profe. perfecto. Ahora vamos a ir mostrando las distintas clasificaciones que podemos hacer de los costos. ¿Sí? Los costos famosos y su clasificación. Acá está el concepto que yo lo había tomado desde la bibliografía de cátedra, ¿sí? La agrupación sistemática para reunirlo en grupos homogéneos de acuerdo a las características similares. Acá tenemos un grupo de clasificación. Marcelo también visualizó en la clase anterior la clasificación primaria. ¿Recuerdan cuál era la clasificación primaria? Costo de pérdida. Exactamente. Exactamente. Si ustedes van al desarrollo del programa de cátedra, tenemos la clasificación primaria, después viene otro tema, no sé, y la clasificación, el resto de las clasificaciones, clasificación de costos, ¿sí? La clasificación primaria, costo, gasto, pérdida, y ahora viene la de costos propiamente dicho. Y acá vamos. Partimos de si son directos o indirectos, denominándolos por su asignación. Siempre con respecto a qué. Vamos a hacer una lectura rápida de esta primera imagen para pasar después a la explicación de cada uno de ellos. Directo, indirecto, relevante, no relevante, expirado, no expirado, corriente, anticipado, diferido, históricos o predeterminados, los de producción, comercialización, administración y financieros, materia prima, mano de obra, variables fijo y semifijo. Estos variables fijo y semifijo es un tema bastante, es denso, pero muy necesario. Vamos a trabajar en primer lugar por su asignación, los directos. Siempre que hablamos de costos directos, es por su asignación con respecto a qué. ¿Alguien recuerda o alguien ya lo vio? Su asignación con respecto a qué. O sea, yo digo un costo. Cuando hablo de costo, hablo de un concepto de costo, un concepto. ¿Es directo o indirecto con relación a qué? Estoy en una empresa, elaboro los vasitos térmicos estos que están en boga, ¿sí? Voy con mi vaso a una previa, este vaso tiene un costo. Bien. Este vaso, ¿qué es para nosotros? ¿El objeto de costeo? ¿Cómo? Perdón. ¿El objeto de costeo, digamos, el producto? De costo, Una sí. unidad de costeo. El producto, este vaso es el producto, ¿sí? Voy a clasificarlo por su asignación en directo e indirecto siempre con respecto al concepto de costo a este producto, al vaso. Entonces, la clasificación por su asignación, voy a poder clasificarlo en directo e indirecto, siempre con respecto al objeto de costo, que es el producto. Producto, ¿sí? ¿Van bien? ¿Vamos entendiendo? Se voy a decir, algo es directo y algo es indirecto con respecto al producto. Esto es generalmente es mucho más, tengo que establecer bien esta diferenciación. En una empresa elabora es más de un producto, porque cuando la empresa elabora un solo producto, las unidades de costeo son existentes en la estructura, son para elaborar un producto. O sea, cabe decir que todos los costos son para hacer ese producto y sí, aún así voy a tener costos directos e indirectos con respecto al producto. Porque también en esta clasificación puedo tener costos directos con respecto al departamento y no al producto, ¿sí? En el caso de costos directos, acá menciona qué características debe tener, ¿sí? Son aquellos cuya relación con la unidad de costeo, y ahí estamos hablando del
Parta de un... Sí, profe. Hola. Recuerda definiciones importantes. ¿A qué denominada unidad de costeo? Al segmento que el cliente, digamos, le asigna costos, que le resulta práctico. Al segmento, llámese segmento, por ejemplo, un departamento. ¿Mm? Y acá tengo que hablar de directo con respecto a un producto. ¿Sí? Puede ser directo con respecto a la unidad de costeo y no al producto. Entonces, cuya relación es inequívoca con respecto al producto. Clara e inequívoca. Lo que permite, dice, su apropiación e imputación en forma inmediata y precisa. Va a prescindir de los cambios de volúmenes de actividades posibles o reales. O sea, siempre va a ser directo con respecto a un producto, sí, al margen de si aumenta o disminuye la producción. ¿Sí? ¿Eso entienden? No. Y acá dice el costo de la materia prima, su integración física del producto indubitable, la mano de obra, materia prima, mano de obra, que son los dos elementos directos al producto. Ahora va a ser el mismo y la mano de obra es el operario que trabaja en forma directa para elaborar el producto o prestar el servicio. ¿Se va entendiendo la cosa? Sí, profe. Bien. Vamos a los indirectos. ¿Cuándo es indirecto? Y cuando no se da lo primero. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, no es evidente ni clara y genera dudas la asignación de un costo con respecto al producto. ¿Cómo denominamos? Indirectos. Es decir, son aquellos conceptos de costo respecto a los cuales no resulta evidente la relación con el objeto de costeo. Objeto de costeo, no unidad de costeo, porque objeto de costeo una cosa y unidad de costeo es el centro de costos. Dice, cuando clasificamos un concepto como directo y indirecto, siempre nos referimos, acá está, al objeto producto. Cuando deseamos referirnos a un servicio, a una unidad de costeo estructural o a un periodo, debemos realizar la creación del parámetro de referencia. Costo directo de servicio usina. O sea, lo que dicen es, básicamente, el costo directo, esa clasificación es siempre con respecto a un producto que es un producto o un servicio, que es el objeto de costos. El objeto del por qué nace mi empresa. Bien. La otra clasificación, cuando decimos o mencionamos que un costo es relevante o no relevante. ¿Para qué? ¿Para qué creen que un costo puede ser relevante o no relevante? Para tomar una decisión. Para tomar una decisión. Esta clasificación la denominamos por elecciones de alternativas. Estos dos conceptos, si es relevante un costo, si es relevante o no, condiciona la toma de una decisión. Relevante, el nombre ya lo dice, que es muy importante, eso es algo que va a hacer que tome o no la decisión de comprar algo, por ejemplo, o de llevar a cabo un operatorio. Eso es algo, como digo, relevante o no relevante, es, creo que tiene la misma concepción o acepción en cualquier cuadro o realidad. Algo condiciona una decisión. En este caso condiciona una decisión con respecto al costo. ¿Sí? Relevante, no relevante, es a lo que llamamos clasificación por elección de alternativas. Muchos se mencionan relevante, no relevante.
hay un ejemplo que es el que siempre lo mencionamos, la compra de 2 máquinas, hablamos de máquina porque tiene que ver con la producción, es una contabilidad de costos que transforma, por ejemplo, cuando hablamos también de máquina de prestación de servicios, los servicios de tomografía, los servicios de resonancia, cuando tengo que comprar una máquina, ¿qué voy a hacer? Tengo varios conceptos a tener en cuenta. Precio, producción, costos de instalaciones, ¿sí? Puede ser relevante, lo primero que voy a hacer es comparar precios. Ejemplo, ¿no? Puede ser que haya una diferencia bastante parecida. Similares, pero se va a decir uno u otro. Siempre vamos a comparar y determinar cuál es la característica que hace relevante no las alternativas. ¿Cuáles son los otros conceptos? Costos desembolsados y costos hundidos. ¿Sí? Esto es parte de la clasificación por elección de alternativas. Debemos saber qué significa cada uno de estos costos, que vienen a ahondar el tema de la decisión de qué elegir entre una máquina u otra u otra cuestión dentro de una empresa que produce. ¿A qué se denomina costo incremental? Acá dice diferencia de costos entre 2 niveles de producción o el adicional de producir una unidad más, ¿sí? También llamado en algunos casos costo diferencial o marginal. El costo de oportunidad, creo que ya he escuchado denominar este costo, es un costo de una alternativa que así dice desechada. Si yo no estuviera haciendo esto ahora o trabajando en esto, ¿cuál es el costo que descarté por hacer esto, por emprender esto? ¿Sí? Es el costo de la mejor alternativa desechada. Cuando un factor de producción tiene usos alternativos, el empleo del mismo es una alternativa que debe tener en cuenta en una toma de decisión, lo que quiero por no haber utilizado en otra oportunidad. Siempre es, en este caso, producción o un caso prestación de servicio nuestro también. ¿Se entienden los dos tipos de costos, el incremental y el de oportunidad? El desembolsado es el más sencillo, erogaciones efectivas hechas en un periodo, ¿sí? Lo que se gastó, lo que se pagó. El costo hundido son todos aquellos importes invertidos en bienes de uso o un bien material o en algún contrato extenso, esto es importante, algún contrato extenso por servicio, que únicamente puede ser reparado mediante el uso del activo o la utilización del servicio durante el término del contrato. ¿Sí? O sea que el costo hundido es uno de los menos fáciles de verlo, digamos, de entenderlo. Por ende, necesito que ustedes relean las definiciones, principalmente esta. El costo incremental, la diferencia entre dos niveles de producción, ¿sí? El costo diferencial o costo marginal que surge de haber adicionado, de haber la producción de una unidad más. El de oportunidad es aquel costo de la mejor alternativa desechada, ¿sí? O dejada, que no la hice porque opté por hacer esta. El desembolsado fueron las erogaciones hechas en un periodo, pero el hundido son los importes invertidos en un bien de uso, bien material o un contrato extenso de servicio, que solamente se puede recuperar mediante el uso del activo, o sea, de lo que yo compré, invertí, o la utilización del servicio. Es decir,
estos, estos conceptos es lo que tengo que tener en cuenta en la elección, en la clasificación por elección de alternativas, relevante, no relevante. Profe, disculpe, le moleste. No me quedó muy claro el costo hundido. ¿Tendría un ejemplo como para darlo, para comprenderlo mejor? Eso, a ver, cuando acá, costo hundido. Hay contratos extensos por servicio y ustedes vieron que hay servicios que en salud, ¿no? Hay máquinas que alquilan los médicos para los estudios, resonancia, ecografía. Hay una máquina que creo que hay una en el país, nomás en Buenos Aires la tienen, que se llama, o acá hay pocas en el país, que se llama, que visualiza todas las células que crecen alocadamente, llámese cáncer, ¿no? Desarrollo, como puntos de luz en el cuerpo. Ese es el costo de haber, eso es un costo hundido. Si yo voy a contratar el servicio de esa máquina, yo tengo que tomar todo el tiempo, o sea, ¿dónde lo voy a recuperar? Al costo hundido, al importe que yo puse en ese. ¿Cómo puedo comparar? ¿Cómo puedo ver cuál es la mejor alternativa? Si yo utilizo el costo hundido, en ese caso voy a tener que comparar con la utilización del otro servicio en ese término de contrato. La utilización de ese servicio, ¿cuánto me va a redituar ese tipo de servicio? Yo lo veo más como ese ejemplo, no sé si está en clase, porque los médicos suelen alquilar esas máquinas y la usan determinados días. Algunas Sí, que María. algunas que pueden mover, y yo creo que son alquileres carísimos, 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 son precios muy elevados. Ese es un ejemplo que lo vemos principalmente en salud, en la medicina. Viene bien el tema ese porque está bien explicado, porque el tema de los servicios a veces es difícil de verlo. Pero estuvo bien la profe María en darles el ejemplo porque hay tomógrafos, hay distintos equipos que consumen, que son costosísimos, generalmente importados. Entonces, ¿qué pasa? Esos equipos médicos no se van a agotar en el primer uso, por lo tanto pueden durar 5 años. Entonces, cuando uno lo compra ya no carga todo el costo ahí, sino que registra y lo va recuperando a través de las distintas amortizaciones o prestaciones de servicio que el equipo va recuperando después. También tienen en los costos hundidos, son los famosos costos que se dan por comprar máquinas, ¿sí? O sea, bienes de usos destinados a la fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes compran un bien de uso para una fábrica que les va a durar 10 años, nos van a cargar el costo en el momento de que esté a disposición ese bien. Sino que, ¿qué van a hacer? Lo van a ir recuperando, por eso se llama hundido, a través de sucesivas amortizaciones que en el tiempo va prestando ese bien. No sé si les resulta claro el concepto. Sí, profe, lo entendí. O sea, Gracias. Bueno. no es En muy servicio, fácil, porque acá, perdón, habla de importe invertido, que recién habló Marcelo de la compra de un bien de uso, ¿sí? Y también habla de algún contrato extenso, a eso me refería yo. Él habló de una compra de un tomógrafo, lógicamente que esa compra la van a tener que amortizar con muchos estudios hechos, y también habla contrato extenso por servicios, que por eso hice la referencia de la contratación. Muchos no los pueden comprar y los alquilan. Bueno, o sea que esto va a ser bueno, es un concepto que está hace mucho por el bien de uso comprado, pero también se incorporó, creo, el tema de las contrataciones de servicio, contratos extensos de servicio, la utilización del servicio o contrato
de la utilización de bienes de uso. Bueno, seguimos. La clasificación o la relación con los resultados. Y acá quiero volver siempre a la primera. A ver. Por resultado está por su asignación, directo e indirecto, elección de alternativas, relevantes no relevantes, ¿sí? Acuérdense que para llevar a cabo esta clasificación tenemos que tener en cuenta costo incremental, costo alternativo, costo hundido, me está faltando uno, ¿cuál es? Costo desembolsado. Ahora viene por la relación con el resultado, expirado o no expirado. Veamos bien, expirado o no expirado, ¿tienen idea de qué se puede tratar de un expirado o no expirado? El nombre ya lo está diciendo. Es algo, está escrito, así que muchos dicen, ¿qué es un costo expirado? ¿Qué es expirar? Les pregunto a ustedes. ¿Se ya desapareció? ¿Cómo? ¿Qué es expirar? Cumplió Tengo el su, volumen digamos, bajo. cumplió su propósito. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿O otro sinónimo? Eso, o sea, cuando hablamos de un costo expirado, es el costo que ya no está. El costo que ya brindó lo que tenía que brindar, generó el ingreso que tenía que generar. A partir de que pasó a ser expirado, ya no perdió la posibilidad de generar un ingreso futuro. Es decir, que costo expirado es sinónimo de ¿qué? Cuando Marcelo habló de costo gasto pérdida, ¿con cuál? De gasto. De gasto. Así es. ¿Mm? ¿Por qué me voy yo por esto? Acá está. Parece que agrandé demasiado. Voy a... Ahí. Y ahí. ¿Se ve mejor? Sí, profe. Bueno. Entonces, es una clasificación que tiene relación directa con el concepto de costos. Y sí. ¿Está activo o no está activo? Eso es. Y la diferencia entre los valores de costo y el ingreso que genera por el valor de mercado. Cuando hablamos de costo, ustedes ya traen esto desde la primera introducción a la contabilidad o contabilidad básica. Dice el valor de costo y el ingreso que genera por el valor de mercado. ¿Cómo llamaban estos? Cuando iban a hacer su balance de resultados. ¿Se acuerdan? Comparaban costo con qué. Porque dice concepto de costo y la diferencia entre valores de costo y el ingreso que genera por el valor de mercado. ¿Cómo denomino el ingreso que genero por el valor de mercado? Ventas. ¿Cómo? Ventas, puede ser, profe. Ventas, sí, sí, ventas. ¿Se acuerdan? Ventas menos costo mercadería vendidas. Eso es. En el caso de un ente industrial, en tanto las unidades estén en stock, son un activo, por el cual se incurrió en un costo, el cual se denomina costo no expirado, porque está dentro de mi activo. ¿Sí? Eso tienen que tener clarito, claro como el agua. ¿Sí? Lo que está, lo que no vendí y lo tengo disponible en mi empresa es un activo. Tiene la posibilidad de generar un ingreso. ¿Sí? ¿Cuándo pierde esa posibilidad? Cuando ya no está más disponible. Cuando perdió la característica de ser aquel objeto de venta de mi empresa. ¿Tá? Dice, producía la venta, pero también puede ser que se haya roto. Y si se rompió, pasa a ser ya qué cosa. Una pérdida si se rompió.
Si lo vendo, pasa a ser un gasto. Entonces, producida la venta, desaparece el activo y el costo se transforma en un costo expirado, ya que el mismo generó un ingreso. Acá le incrementaría el tema de costo expirado, costo no expirado. Bueno, eso es fácil. Pero también no se olviden que también es que pudo haberse roto, desaparecido, haberse hurtado, y es un costo que ya no está más en el activo. ¿Sí? Por su imputación. Cuando hablamos por su imputación, existen dos momentos en que puedo imputar. ¿Sí? Estamos hablando que está la apropiación, existe una apropiación y existe el desembolso. ¿Cuándo voy a imputar uno y cuándo voy a imputar otro? Esto es lo que yo tengo que analizarlo en cuestiones de costo, considerando cuando es un costo corriente, cuando apropio y cuando desembolso, cuando es un costo anticipado, cuando apropio y cuando desembolso, y cuando es un costo diferido, cuando apropio y cuando desembolso. La primera, o sea que por la imputación, ¿qué es lo que tengo que definir? Dos cosas: la apropiación y el desembolso. ¿Sí? La apropiación es la imputación al costo y el desembolso es el pago compromiso del costo. Cuando hablamos de costos corrientes, estamos hablando en que la apropiación y el desembolso coinciden en el periodo de costos. ¿Sí? En eso, los costos del periodo. Por eso se llaman costos del periodo. Profe, disculpen. ¿Cuándo? Hablamos que es La diapositiva usted está ¿sí? compartiendo de lo que está hablando porque sigue apareciendo lo de costo expirado. A la pucha. ¿En serio? Ahora vuelvo. ¿Y ahora? A mí me sigue apareciendo lo de costo expirado. Sí, a mí también. Entonces Ahí cambió. cambió, entonces estaba usando mal mi internet. Eso estoy... A ver. ¿Ahora? ¿Qué tenemos? Anticipado, diferidos. ¿Ven ahora corrientes, anticipados y diferidos? Sí, Sí, ahora sí. profe. Gracias, profe. Bien. Ahora, ¿bien? ¿Siguen viendo? Entonces, costos corrientes, los periodos coinciden dentro de un periodo, coinciden los momentos de apropiar al costo y el momento del desembolso. Cuando hablamos de costos anticipados, la apropiación al costo es anterior al desembolso, o sea, se apropia y después pago, ejemplo. ¿Sí? Y acá dice como ejemplo, provisión por vacaciones. O sea, yo hago la provisión, pero después la pago. Provisión para vacaciones y SAC. SAC es el sueldo anual complementario, que lo que vamos a hacer en contabilidad de costos es ir apropiando al costo cada mes o cada periodo del año. Sin embargo, para aquellos que trabajan o hablan con sus padres, el sueldo anual complementario, ¿cuándo se paga en la Argentina? ¿Cuándo se paga? ¿En qué meses del año? ¿Alguien que me ayude? ¿Ninguno? ¿No sabe? Junio y diciembre, profe. Junio y diciembre. Pero sin embargo, lo voy a provisionar mes a mes. Yo voy a apropiar al costo. ¿Qué es apropiar al costo? Es imputar, es contabilizar.
voy a cargar al costo esa porción del sueldo anual complementario mes a mes. Sin embargo, el desembolso de medio sueldo anual complementario, también denominado medio aguinaldo, voy a llevarlo a cabo, se va a efectivizar fines de junio o principios de, depende cuándo paga cada empresa, o principios de julio. Y luego de esa primera mitad del año, sigo apropiando para el otro semestre la porción que corresponde del sueldo anual complementario en julio, agosto, septiembre, octubre, y recién en noviembre, y recién en diciembre voy a apropiar y desembolsar por esos 6 meses. No sé si me entienden. Entonces, el sueldo anual complementario es un concepto de costos anticipado. ¿Por qué? Porque la imputación a costos se hace antes o previa al desembolso. Sin embargo, tengo otros conceptos tengo otros conceptos denominados diferidos, donde la apropiación al costo es posterior al desembolso. Las amortizaciones. ¿Sí? Primero, con un auto, un vehículo o lo que es amortizable, como dijo Marcelo, un bien de uso. ¿Qué es lo primero que va? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Adquirimos o contratamos? Adquirimos ese bien de uso, ¿sí? O sea que en ese momento, ¿qué llevamos a cabo? El desembolso o el compromiso. Y luego lo que vamos haciendo es apropiando al costo, ¿qué cosa? El uso del mismo, las amortizaciones. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre cada concepto clasificación de esta clasificación por imputación? Sí, profe. Corrientes, apropiación y desembolso en igual periodo, anticipado, apropiación previa al desembolso, diferido, apropiación posterior al desembolso. Cuando hablamos de, acá hay otra gráfica. Vamos, digamos. Cuando hablamos de clasificación por periodo de relevamiento, entre el momento en que se cuantifican los costos y su imputación. ¿Sí? Cuando se cuantifican y cuando se imputan. Acá pasamos a clasificarlos en lo que denominamos costos históricos o costos predeterminados. El histórico tiene muchos sinónimos que a veces ustedes se confunden también en cuando uno escribe una consigna y ustedes no la interpretan. Acá menciono algunos: reales, resultantes, efectivos, o sea, que resultaron, que fueron, ex post. ¿Por qué ex post? Porque cuando lo conocemos ya fueron. ¿Sí? Y se me hace que me estoy olvidando de uno de los sinónimos también, pero bueno, ya me va a salir. O sea, históricos, que son cuando los conocemos ya están determinados, y los predeterminados que nos toca predeterminar, son previos al hecho, previo a la consumación del hecho. ¿Sí? A su vez, los costos predeterminados tenemos dos tipos, dos clasificaciones a su vez. Lo que denominamos costos estimados y lo que denominamos costos estándar. ¿Cuál es la diferencia entre el predeterminado estimado y el predeterminado estándar? Es
la complejidad de cada uno, qué abarca cada uno. Hay un predeterminado que lo hago en función a lo que venía sucediendo o ocurriendo. Y hay otro predeterminado que depende de decisiones técnicas, ¿sí? Profe, disculpe, ¿puede cambiar la diapositiva, por favor? Ah, no cambió. ¿Ahí cambió o no? Yo sigo viendo la anterior. Ahí sí, ahí sí. Ah, no, pero está funcionando, está mal. Entonces, avísenme si no cambia cuando yo cambio de tema, ¿sí? ¿La ven o no? Profe, Y ¿será profe, que puede achicar más porque no se ve la diapositiva completa? ¿Ahí no ven tampoco? No se ve completa. Bueno, a ver, ustedes me van diciendo. ¿No la ven completa? Hola. No, profe, Hola. todavía. Se ve desde que dice, ahí se ve, profe. ¿Pero no se ve muy chiquito? no yo se veo ve bien, profe. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos otra vez entonces, ¿sí? Ahí está, de esto estaba hablando entonces. Vuelvo. La clasificación por periodo de relevamiento, donde analizo el momento en que se cuantifica y su imputación. ¿Sí? Podemos clasificarlos en, vuelvo rápido, históricos y resultantes efectivos, también denominamos, decimos que son, no, son exposos posteriores, son posteriores al hecho. Sin embargo, un costo predeterminado es un costo que se está anticipando, va a ocurrir. A su vez, es ex ante, denominado ex ante. Dentro de los predeterminados podemos clasificar en estimados y estándares. ¿Sí? El estimado es el que voy a tener en cuenta en función a lo que viene ocurriendo en mi empresa o en empresas ajenas, ¿sí? Si tengo la posibilidad. Y el estándar, sin embargo, es un costo basado en especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque va a determinar cómo debería ser un costo. ¿Sí? Es mucho más complejo en análisis hecho para determinar un costo ex ante estándar que un costo estimado. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Bueno. A ver. 5 minutitos, 2 minutos nomás me dan que tengo que hacer algo. Volví. Siguen viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ahora la que no ve soy yo. Pero bueno, ahí está. Vamos a la clasificación por su función. ¿Sí? La clasificación por función, generalmente cuando en los primeros ejercicios que van a ver, y no sé si Anabela hoy va a estar con usted a las 5:30 de la tarde. Así que yo termino la clase a las 5:15, les doy un recreo y arranca ella a las 1:30, ¿sí?
La clasificación por función está directamente, todas están conectadas, ninguna está fuera de contexto. Pero siempre que decimos, por ejemplo, un costo directo o indirecto, automáticamente también tenemos la clasificación por función. Y vamos a estar muy relacionados con producción. Cuando hablamos de una clasificación por función, visualizamos la empresa en su totalidad y la separamos en un sector productivo, un sector de comercialización, uno de financiación y uno de administración. No siempre las empresas tienen estas estructuras, ¿no? Acá estamos hablando de una empresa relativamente grande. De lo contrario, tiene producción, sí, la comercialización, pero administración y financiero está todos juntos. Dividido las actividades, pero no son muchos tampoco no es muy grande. El sector de producción es llamado de producción y el resto, los otros tres conceptos, son llamados ajenos a la producción. ¿Sí? El sector de producción son los valores de todos aquellos insumos incurridos o utilizados en la obtención del producto final, el producto terminado. Por eso dice que desde que ingresa la materia prima al ente hasta que el producto terminado llegue a la puerta del almacén de productos terminados esté en condiciones de ser comercializado. Yo diría hasta que ingrese al sector de comercialización, o sea, tiene que estar todo lo que está dentro del almacén de productos terminados también considerado de producción. ¿Por qué? Porque el almacén de artículos terminados, si ustedes analizan un plan de cuenta, que creo que está subido al aula virtual, el almacén de artículos terminados está incluido en el rubro, ay, que se me fue, bienes de cambio. En el rubro bienes de cambio tenemos incluido el almacén de materia prima y materiales, el sector de producción propiamente dicho y el almacén de artículos terminados. Es decir, que toda materia prima ingresa al ente hasta que el producto terminado llega a puerta del almacén de productos terminados esté en condiciones de ser comercializado. O sea, almacén de productos terminados está incluido dentro del costo de producción. Los costos de comercialización, que son ajenos a la producción, son todos aquellos insumos en que se incurre desde que el producto terminado llega al almacén de artículos terminados esté en condiciones de ser comercializado hasta que el producto resulta entregado y en algunos casos incluye la cobranza. De este tema vamos a hablar también en la clase que viene, porque acá hay algo que no me cierra en costo de comercialización. El costo de financiación son los valores en que incurre para el desarrollo de la gestión, la obtención y aplicación de recursos con el propósito de facilitar transacciones y operaciones. Son los costos financieros relacionados con toda la actividad monetaria de la empresa, que puede ser que la disponibilidad o no del dinero para adquirir lo que necesita para el funcionamiento de su empresa. Ese es el sector financiero, porque por eso dice, con el propósito de facilitar transacciones, operaciones, ¿sí? Tanto de ventas como de compras también. Acuérdense que así como nos cobran intereses por no poder pagar el de contado, también nosotros cobramos el sector financiero de una empresa, ¿sí? Es ajeno al sector de producción, está relacionado más bien con ventas y compras. Los costos de administración, saben bien, son ajenos de producción, son todos los administrativos, los valores de los insumos vinculados con actividad de gestión general del ente, o sea, todo lo que no esté relacionado a la producción, porque una empresa necesita de valores, costos, también genera costos para el resto de las actividades que sostienen básicamente a la producción. Pero, como sabemos, comercialización, financiación, administración, también existen en las otras empresas que no son de producción propiamente dicha. ¿Entendieron esto?
Hola. Sí, profe. ¿Se vio que cambié la imagen o no? Sí, sí, profe, se ve. Bueno, esta es la clasificación por su naturaleza. Estamos directo de producción por su naturaleza. Es como una secuencia inmediata y obligatoria que tenemos que hacer cuando analizamos un costo. ¿Sí? La clasificación por su naturaleza tiene que ver netamente con el sector de producción, con los costos de producción. ¿Sí? Y con la clasificación, vamos a ver si vuelvo, por su asignación. ¿Ven la clasificación por su asignación? Directo e indirecto. Tiene que ver íntimamente ligado con su clasificación por naturaleza. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá identificamos los dos elementos directos del costo de un producto o prestación de un servicio, materiales y mano de obra. Como también identificamos al tercer elemento que es indirecto con respecto al producto o prestación del servicio de una empresa. ¿Sí? Entonces, la clasificación por su naturaleza dice que tiene que ver con la esencia de cada concepto de costo, y sí, materiales, ¿qué son los materiales? Mano de obra, ¿qué es la mano de obra? Y carga fabril directamente la va a conceptualizar o definir en toda agrupación de los otros elementos materiales, elementos que físicamente integran el producto final o que por sus características, a pesar de no formar parte del producto final, desaparecieron o transformaciones. Esto estamos hablando de industrias químicas. Principalmente para la primera vez. Cuando habla de materiales, es una denominación genérica. Una denominación, perdón, general de materiales. ¿Por qué? Porque esta definición de materiales incluye materia prima y materiales propiamente dicho. Y acá, esta diferencia entre materia prima y materiales, acá sí, y hay una fe de rata en lo que dije anteriormente, que este material es directo o esta mano de obra directa, todavía no. Hay una borren eso de sus mentes. ¿Por qué? Porque acá estamos clasificando por su naturaleza en materiales, mano de obra y carga fabril, y luego lo que vamos a hacer con materiales, mano de obra y carga fabril, que son los factores del costo, vamos a clasificarlo en elementos del costo, donde sí a materiales vamos a dividir y denominar materia prima, mano de obra directa y carga fabril. ¿Por qué? Porque los materiales incluyen materia prima y material propiamente dicho. Y donde la materia prima es el elemento directo del objeto de costo y el material es un elemento indirecto. Lo incluyo dentro de carga fabril. A su vez, la mano de obra, esta clasificación donde clasifica, valga la redundancia, como mano de obra, clasifica al trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Que contribuye a la transformación de producción, incluyendo en ese trabajo en relación de dependencia tanto la mano de obra directa como la mano de obra indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En que la mano de obra directa, también llamada el operario de fábrica, es el que está trabajando en forma directa con la transformación del producto o la prestación del servicio. Ejemplo, el operario de fábrica, como mencioné recién. Y la mano de obra indirecta es aquel que no está
trabajando en forma directa en la transformación del producto o la prestación del servicio, sino que está indirectamente colaborando con la misma. Llámese supervisor, capataz, ¿sí? No sé si entienden acá la diferencia entre materiales y luego materia prima, acá entre mano de obra y luego mano de obra directa e indirecta. ¿Entendieron? ¿Visualizaron esa diferencia y visualizaron el primer error que cometí haciendo hincapié en que el material es directo? No, el material no es directo. Lo que es directo es uno de los integrantes del material, que es la materia prima. La mano de obra es una acepción generalizada, donde incluye una parte que es directa y la otra indirecta. La mano de obra directa es del operario y la mano de obra indirecta, que puede ser supervisor, capataz, es, como dije, indirecto y corresponde clasificarlo como una carga fabril. ¿Entienden o no? ¿Hola? Sí, profe, claro. ¿Sí? Entonces, por su naturaleza, material es mano de obra, carga fabril. Después vamos a analizar, tenemos que hacer mención, materiales, que son los materiales que se incluyen, en mano de obra, que es la mano de obra y que incluye, y la carga fabril. ¿Tá? Agrupación de los otros elementos, que no son ni materiales ni mano de obra. Acá sería que no son materia prima ni mano de obra directa. Carga fabril incluye los materiales, carga fabril incluye la mano de obra indirecta y otros conceptos. La clasificación por su variabilidad, ¿sí? La que hace el análisis del costo en función con los niveles de actividad. Es aquella que va a variar. Bueno, primero vamos a hablar de cuál es la clasificación o qué encontramos dentro de una clasificación por su variabilidad. Los llamados costos fijos, costos variables, semifijos, semivariables. ¿De qué va a depender para clasificarlos de esta manera? En sí va a depender de si varían cuando varía un nivel de actividad. Cuando varía el costo al variar el nivel de actividad, estamos frente a costos variables, que está relacionado, que es proporcionalmente directo al nivel de actividad. Donde baja el nivel de actividad, bajan los costos, donde aumenta el nivel de actividad, aumentan los costos. Eso, costos variables. Sin embargo, el costo fijo es aquel costo que no varía en función al nivel de actividad, no está íntimamente relacionado, y a su vez tenemos tres tipos de costos fijos, o podemos identificar los fijos de capacidad, los operativos, los programados. Son variables cuando, lo que mencioné, cuando su comportamiento responde a una progresión, o sea, que está íntimamente ligado o relacionado al nivel de actividad. Constantemente, si aumenta, aumentan los costos. Son fijos cuando su comportamiento resulta totalmente independiente al nivel de actividad. Ahí tienen los gráficos. Presten atención a los gráficos, por favor, porque se les solicita graficar o mencionar qué costos están graficados en un gráfico y se olvidan de mirar las imágenes, ¿sí? Dice, es un concepto a corto plazo, por ello se mantendrán fijos mientras no se modifique la capacidad instalada. La capacidad instalada es el predio con las maquinarias, ¿sí? Porque yo si incremento una maquinaria, modifiqué mi capacidad instalada directamente. Los estructurales o de capacidad se incurre, acá estamos hablando de los costos fijos que mencionábamos, que los fijos podrían ser de capacidad, operativos o programados.
los de capacidad, o se incurre en ella por tener capacidad instalada, aun cuando la misma no es utilizada, es decir, la actividad cero. Y ahí viene la disyuntiva. ¿Es un costo o es un gasto? Es aquella empresa que está totalmente instalada, no arrancó, pero ella tiene la instalación, o sea que el costo de mantener esa instalación lo tiene que afrontar sí o sí. Ese es el costo fijo de capacidad o de estructura. Si no existe actividad de producción, igual lo tiene. ¿Sí? Es fijo de capacidad. El fijo de operativo o por actividad directamente surge cuando se pone en movimiento esa capacidad instalada que se hizo mención en el anterior. Estamos hablando siempre de la misma empresa, ¿no? Surgen cuando la estructura pone en funcionamiento aún sin importar el nivel de uso de la misma. No obstante, desaparecen cuando el nivel es cero. ¿Por qué? Deberíamos tener solamente el estructural. ¿Está? La subclasificación de costos fijos programados surgen por una decisión durante un determinado tiempo sin tener relación con el nivel de actividad del ente, aunque adaptados a cuestiones económico-financieras del mismo, programas, O sea, cuando yo programo una actividad dentro de mi empresa, distinta a la normal, por eso dice que es un costo fijo por actividad programada, ¿sí? Programado. Yo decido realizar determinada actividad dentro de mi empresa con la misma capacidad instalada. ¿Qué me surge en ese momento? El costo fijo de esa actividad programada. Por eso es que dicen surge por una decisión, durante un tiempo, porque surgió después de obtener mi capacidad instalada y después de tener una actividad que yo había decidido tenerla, yo programo en un determinado tiempo llevar a cabo una producción de lo mismo o algo modificado y surge ¿qué cosa? Otro tipo de costo me va a incrementar o voy a tener que invertir en otro tipo de costo fijo que va a durar un tiempo determinado y surgió porque yo decidí hacerlo o la empresa decide hacerlo, ¿sí? Por eso dice, surgen por una decisión durante un determinado tiempo sin tener relación con el nivel de actividad del ente. Es algo que programé extra, ¿tá? Aunque adaptado a cuestiones económicas o financieras del mismo, y sí. Programa de promoción para lanzamiento de un producto, programa de reingeniería de planta. Estos son los ejemplos que se pueden... ¿Cuándo pueden aparecer los costos fijos programados? Algunos ejemplos son la promoción por lanzamiento de un producto, la reingeniería de planta, entre otros. Eso se entiende. Después aparecen costos semifijos. Y ahí es donde surgen los que tenemos que clasificarlo fijo, semifijo, sí, fijo, mejor dicho, semifijo, semivariable. Acá el semifijo, ¿qué dice? Esto ustedes ya lo vieron también en contabilidad, ya clasificaron. Al cambiarse la armonía de la producción, se modifican en función al tiempo y al nivel de actividad. Semivariables, que aún respondiendo a una función continua, porque dice que matemáticamente está íntimamente relacionado a la producción, el denominado variable, este es semi. Entonces dice, aún respondiendo a una función continua y aumentando cada vez que incrementa el nivel de actividad, la razón de aumento no es constante. Viene así, no viene en la línea recta como venía esta. A eso denominamos semivariables. Esto ya es capacidad de acá paramos porque esto es otro tema. Bien. Mari. Sí. Te propongo algo. Dado que dentro de la programación todavía el lunes estamos dentro de este tema, para que los alumnos descansen un poquito. Sí, yo les dije, bueno. Hacer un recreo y 17:30 que continúe Anabel con práctica. Bueno, listo, gracias. Y disculpen que yo quedé cortando un ratito.
Sí. Yo tengo una duda, al principio no me funcionaba el micrófono cuando dijo acerca de la clase de pasada. No me quedó Sí. muy claro cuál es la diferencia entre erogaciones y devengamientos. La erogación es yo lo entiendo, Marcelo me corregirá, sí, la erogación es el gasto, se erogó tanto. El devengamiento, cuando hago devengamiento, por ejemplo, no es una, ¿qué devengamos? Una amortización. Y la amortización no significa gasto, o sea, no significa un desembolso. Erogar yo lo tengo más bien como desembolsar. Y el devengamiento, no, el devengamiento es, ejemplo, yo contrato un seguro por adelantado, lo pago a principio de un mes y es por 4 meses. ¿Sí? Sin embargo, lo voy devengando mes a mes lo que corresponde al periodo que ya utilicé. El desembolso lo hice anticipadamente y la apropiación la voy haciendo mes a mes con el devengamiento. Marce, si estás. Sí, está bien explicado. El desembolso es sacar dinero de caja. Y el devengamiento es registrar la operación independientemente de si saco plata de caja o no. En el caso de que vayamos a comprar un par de zapatos, yo no puedo pagar en efectivo. ¿Qué pasa? Ahí hay un desembolso de 100 pesos. Pero ¿lo puedo pagar con tarjeta de crédito? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Los zapatos son míos? Son míos. ¿Hice un desembolso? No. ¿Qué hice? Un devengamiento, porque voy a pagar al vencimiento de la tarjeta en un mes posterior. Entonces, el desembolso es la efectiva salida de dinero de caja, dinero físico, y el devengamiento es registrar la operación independientemente de que haya habido un desembolso o no. ¿Está clarito? Sí, gracias, profe. ¿Podría ser entonces que la erogación está como más vinculada a la salida efectiva de dinero específicamente? El desembolso. ¿Y la erogación no sería lo mismo, no sería como ese No, desembolso? la erogación es sinónimo de sacrificar algo a cambio de. Puede ser salida de dinero, pero nosotros hablamos de erogación cuando erogamos fuerza motriz, por ejemplo, para poder hacer que una máquina se mueva y produzca HP para fabricar zapatos o lo que vos quieras. Eso es una erogación, es un esfuerzo físico que puede estar traducido en salida de dinero o simplemente en movimiento de un factor productivo para poder fabricar. Por eso, desembolso es salida efectiva de dinero, erogación es el esfuerzo para que un factor de producción pueda ser consumido, entre paréntesis, pagarlo con plata, pagarlo con una tarjeta o hacer un esfuerzo físico para que una máquina produzca HP, eso es una erogación. Por eso muchas veces vas a escuchar erogación de potencia, erogación de HP, ¿se entiende? Ah, Y, ok. y Yo el le devengamiento es registrar la operación independientemente de que haya habido una erogación o un desembolso. En los tres casos, erogación, desembolso y devengamiento, hay sinónimo de esfuerzo de costos para poder producir. ok. Yo le preguntaba porque nosotros en la clase dimos que tanto los desembolsos, las erogaciones y las acumulaciones en principio o en primera instancia son costos. Claro. Y leyendo el libro de Balanda, en lugar de mencionar erogaciones, nombraba desembolsos, devengamientos y acumulaciones. Entonces por eso era mi duda si era lo mismo, si había una diferencia. Sí, la acumulación es consecuencia de juntar activos, ¿sí? A veces habiéndolos erogado, a veces habiendo desembolsado o habiendo devengado. Es un cuarto concepto. Acumulación es juntar activos. ¿Se dan cuenta por qué les decíamos el otro día que el libro de Balanda parece que es un libro que es simple y sencillo, pero cada renglón necesita una explicación adicional? Por ejemplo, en ningún momento ese libro define lo que es una erogación, define lo que es un desembolso, define lo que es una acumulación. No lo hace. ¿Por qué? Porque asume que el lector ya está comprendiendo esos conceptos. Por eso yo sostengo que es un libro que está
para un nivel de posgrado, cuando uno llega con conocimientos básicos de costos y medianos bien adquiridos, que no es el caso de los alumnos de sala porque, bueno, se están formando recién en la disciplina. Por eso es natural que pregunten estas cosas habiendo leído el libro de Balanda, porque no entienden, pareciera que son 4 sinónimos y no es así, son cosas distintas, aunque tienen el mismo destino final, reflejar el consumo de un factor de producción para poder fabricar un bien. Dale, gracias, profe. ¿Podría ser Bueno, entonces que las 4 palabras escribirían, o sea, tanto el desembolso, erogación, devengamiento y acumulación en principio son costos? claro, y después cuando empezás a hilar más fino, que es lo que hizo la profe Curie hoy, vos te das cuenta que te aparecen algunas cosas son costos, algunas otras son gastos y algunas otras son pérdidas. Y después te vas a los costos y te encontrás que hay directos, que hay indirectos, que hay erogados, que no hay erogados, que hay costos primos, costos totales, costos de conversión. Es decir, empezás a clasificar el grupo de costos. ¿Para qué? Para comprender mejor su comportamiento. Dale, muchísimas gracias, profe. Bueno, hacemos un pequeño recreíto, se va a presentar la profesora Anabel. Hay una alumna preguntaba que no encontraba los ejercicios, no los va a encontrar, porque la intención de Ana hoy es hacer una práctica dialogada. Va a ir dando ejemplos para que ustedes empiecen a razonar algunas cositas, de la misma manera que están razonando con desembolsos, erogaciones, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a continuar con la teoría el día lunes para completar esta unidad y seguimos dentro del cronograma establecido. Así que bueno, hacemos un recreo hasta que la profe Ana se integre a la sala. Gracias.